Buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando estéis viendo este vídeo, en el cual os vamos a hablar de los aspectos políticos que circundan a los enfrentamientos que se están produciendo en Gaza. Como sabéis, ya durante los últimos días el ejército israelí casi hace una incursión diaria por una parte de la franja de Gaza, buscando destruir no se sabe qué objetivos, suponemos sobre todo que los milicianos de Hamas, intentando atacar las bases logísticas que pueda tener Hamas allí, si tiene munición, etcétera, etcétera, no lo sabemos bien. Y la situación se va haciendo cada vez más complicada desde este punto de vista y lo que para mí es más importante desde el punto de vista humanitario, lo cual significa sencillamente que la población de Gaza está sometida a un bloqueo muy fuerte. Ahora más o menos cada uno de los habitantes de Gaza tiene 3 litros de agua por día aproximadamente, y por ahora los suministros de comida se están reduciendo porque están pasando por el paso Rafah 15, 20 camiones por día como máximo, cuando harían falta 100. Tampoco hay energía y eso puede hacer que en breve, un par de días, un día, dependiendo quién lo diga, los hospitales se queden sin luz, con lo cual no se puede operar, no se puede cuidar a los enfermos y las muertes se pueden suceder, la verdad es que con mucha rapidez. No vamos a centrarnos en eso, que en lo que desgraciadamente estamos siendo bombardeados todos los días sobre estos temas, pero sí vamos a ver los aspectos políticos que rodean a este enfrentamiento, a esta guerra, y las consecuencias que pueden tener, porque según cómo evolucione el conflicto y la guerra, la política evolucionará, cambiará también y a su vez puede influir en lo que está pasando en la guerra. Para empezar, os colocamos aquí de nuevo el mapa. La franja de Gaza ni se ve prácticamente, es tan pequeña, pero viven 2 millones de habitantes, un poco más de 2 millones de habitantes. Hay países en el mundo mucho más grandes que apenas tienen 2 millones de habitantes. Por ejemplo, Noruega tiene 4 millones y pico y tiene muchísimo más espacio. En esa pequeña franja, este enfrentamiento, consecuencia de los ataques de Hamas al sur de Israel, está conduciendo a una situación terrible y está afectando a todos los países que rodean a Gaza y a Israel. Y esto es lo que vamos a analizar aquí desde el punto de vista político. ¿Qué dicen los distintos países? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Y qué consecuencias puede tener incluso para la guerra? No solamente políticas y diplomáticas, sino para la guerra. Bien, los más cercanos, y es significativo, vamos a empezar por ellos, son Jordania y Egipto. Son los más cercanos porque, lógicamente, son los dos que tienen una frontera efectiva, aparte de Israel, con la franja de Gaza. Jordania no directamente, son los de Cisjordania, los palestinos de Cisjordania, no los de Gaza, los que tienen relación, pero en Cisjordania la situación está también muy mal. Cada día 6, 7 palestinos mueren por disparos del ejército israelí y algunos por disparos y por ataques de colonos, no solo del ejército israelí. Y los habitantes de Gaza tienen como única salida hacia el sur Egipto, el desierto del Sinaí. Por tanto, empezamos por ellos, porque son los más concernidos. Y aquí os presentamos a los dos dirigentes, el rey Abdullah II y al-Sisi, el presidente en estos momentos en ejercicio en Egipto. ¿Cuál es la posición de los dos? Ambos están lógicamente muy preocupados, sobre todo por la posibilidad de que se produzca un desbordamiento, una migración masiva de palestinos de Gaza a Egipto, ya lo hemos visto, o de palestinos de Cisjordania a Jordania, porque lo que hay por medio es fundamentalmente el río Jordán. Eso por un lado. Y están muy preocupados también por la situación de los palestinos que viven en Gaza. Eso hay que tenerlo muy claro. Para los países árabes, los palestinos no son Hamas. Hay parte de los palestinos que son Hamas, pero una parte de ellos no lo son en absoluto. Y los países árabes y los habitantes de los países árabes distinguen eso con muchísima calidad. Conforme pasan los días, tener en cuenta que llevamos ya un poco más de 2 semanas, el ataque de Hamas fue el día 7, la postura tanto de Egipto como de Jordania se va modificando. Ya el otro día el rey Abdallah dijo claramente en un encuentro con Macron y después en declaraciones posteriores que Occidente, en general, sin querer decir Estados Unidos, Occidente estaba aplicando una doble moral en el caso de este enfrentamiento. Y dijo literalmente que las vidas de los palestinos valen menos que las de los israelíes y eso es inaceptable, absolutamente. Lo dijo también su mujer, la reina Rania. A su vez, en Egipto, el Sisi no ha dicho esto, para nada, no ha intervenido prácticamente, pero su ministro de Exteriores ya lo dijo también.
ya dijo que había un doble rasero, que los occidentales tratamos de forma distinta a los israelíes y a los palestinos, les concedemos, digamos, más o menos apoyo según otro tipo de razones y que eso es cada vez más negativo. ¿Qué es lo que plantean ellos? Pues lógicamente, ellos plantean desde el punto de vista teórico está en la situación de los dos estados. La solución sería que hubiese un Estado de Israel y un Estado palestino. Ambos saben que ahora mismo eso no es viable, pero se mantienen en esa posición. Por otro lado, tienen buenas relaciones hasta cierto punto con Israel, sobre todo desde el punto de vista económico, y en el caso político incluso con Egipto, pero por otro lado están muy preocupados por lo que pasa con los palestinos en Gaza y sobre todo con lo que puede pasar. Es que estamos hablando de hambre, de sed y de falta de medicinas. Aparte de los ataques, aparte de los bombardeos, es posible que hayan muertos por esas otras razones. Por tanto, están muy preocupados y cada vez su preocupación se va incrementando y sobre todo les preocupa más lo que pueda ocurrir si el ejército israelí, en lugar de limitarse a entrar por la mañana, atacar unos cuantos objetivos y volver a salir por la tarde de la franja, ataca con más efectivos, se quedan ahí y empiezan a buscar entre las distintas poblaciones de las zonas Gaza City y las demás y empiezan a disparar a todo lo que se mueva, cosa que es muy probable que ocurra antes o después. Por tanto, ellos están en una posición ya muy delicada, se están haciendo cada vez más críticos, no con Israel, evidentemente, están en contra de eso, sino con la posición occidental. Cuando vamos más allá de estos son los dos países más cercanos, lógicamente. Este es Ismail Haniyeh, que es el líder de Hamas, que por lo que se sabe no está en Gaza, está en Qatar, por eso os hemos puesto aquí justo después de él al jeque Al-Thani. El jeque Al-Thani es el que manda, es la realeza en Qatar y Qatar es el país que más ha apoyado a Hamas incluso económicamente, por eso van los dos juntos. Lógicamente Hamas es enemigo de Israel, también no hay que tener ninguna duda de que a Hamas le encantaría que Israel desapareciese del mapa, no se puede decir otra cosa, y han decidido emprender este ataque contra Israel, les cueste lo que les cueste. Ya digo, Al-Thani y Qatar en general han estado apoyando a Hamas claramente con dinero y de tipo de formas. Por eso mismo ahora no dicen nada. No dicen nada porque precisamente al ser los financiadores y el principal apoyo político de Hamas, son los únicos que pueden mediar entre Hamas e Israel. Hamas lo sabe, Israel lo sabe, Estados Unidos lo sabe. Y parece ser que los diplomáticos cataríes están mediando en el tema de los rehenes, aunque no se sabe en qué punto. Porque, lógicamente, Hamas ha dicho que no liberará a los rehenes mientras no haya un alto el fuego. Israel, en su momento, dijo que no desbloqueará la franja de Gaza, es decir, permitir el paso de agua, de comida, de medicinas, hasta que los rehenes no sean liberados. Qatar está mediando, debe ser de los únicos pocos países que puede mediar entre las dos partes, pero el tema es muy difícil, porque no sabemos qué están dispuestos los israelíes a conceder a cambio de los rehenes y qué está dispuesto a hacer Hamas en este tipo de situación. Hay que recordar que también propuso Israel intercambiar a todos los rehenes por entre 5 y 6.000 prisioneros palestinos que hay en las cárceles de Israel, a lo cual Israel no ha contestado. Por tanto, Qatar no dice nada, no va a decir nada, pero está jugando este papel que es fundamental. Luego, en una tercera línea, están Siria y Irán. El Assad, que es el presidente de Siria, que ha recuperado prácticamente todo su país después de que las rebeliones casi se lo arrebatasen con el apoyo de Rusia. Lógicamente, apoya a los milicianos de Hamas, pero no se atreve a decir prácticamente ninguna cosa porque los israelíes dominan los altos de Golán, pueden atacar a Siria. Siria en estos momentos no está en condiciones de enfrentarse a Israel para nada. De hecho, hace 2 o 3 semanas Israel destruyó parte del aeropuerto de Alepo y parte del de Damasco porque decía que ahí había instalaciones o armamento o tropas iraníes que combaten a Israel o que apoyan a Hezbollah, posiblemente sea cierto, pero los sirios no pudieron ni responder, ni siquiera lo han hecho, lo hicieron los iraníes. Por tanto, Assad está totalmente de acuerdo con Hamas, pero no puede mover ni un dedo. Quien sí puede hacer algo es Raisi, que como está más lejos, Raisi desde el principio ha llamado a todos los árabes, la población árabe en general, a manifestarse y a enfrentarse contra Israel y contra sus aliados, Estados Unidos, Europa Occidental, etcétera, etcétera. E incluso, si por él fuese, le gustaría que hubiese una intervención militar de los árabes
contra Israel, cosa que es lógicamente imposible. Nadie le va a hacer caso, pero esa es su posición desde la lejanía. Algunos comentan la posibilidad de que Irán ataque militarmente. Eso está fuera de lugar. Está demasiado lejos, resultaría demasiado complicado y costoso y el resultado sería muy malo para Irán. Pero apoyar a Hezbollah en Líbano, apoyar a Hamas con dinero como sea, pues eso seguramente sí, lo ha hecho, lo va a seguir haciendo. Esa es la posición. Conforme nos vamos un poco más lejos, lo último que hemos sabido, y esto ha sido bastante notable, ha sido la intervención de Erdogan. Erdogan, como sabéis, es musulmán y el Islam forma parte, o los preceptos del Islam forman parte bastante importante de su programa de gobierno, y el otro día se descolgó con unas manifestaciones diciendo que Hamas no es un grupo terrorista, es un grupo de liberación nacional que lucha por los derechos de los palestinos contra un ocupante. Como podéis imaginar, esto en Israel no sentó nada bien, pero a Erdogan parece que le da exactamente igual. Ayer, viernes, y durante el fin de semana también, pero principalmente ayer, han habido manifestaciones contra la ocupación israelí, contra el ataque israelí en Gaza en las principales capitales árabes. El viernes es el día de la oración y normalmente después de la oración es cuando se dan este tipo de manifestaciones. Y Erdogan asistirá a la de este fin de semana. Hay una convocada y va a asistir él en persona, lo cual es bastante notable. Por otro lado, Erdogan piensa que tiene todavía posibilidades de mediar entre Israel y Hamas. Eso es más dudoso. Es más dudoso sobre todo después de lo que ha dicho, porque después de esto, lógicamente, Erdogan en Israel no es que tenga mucho apoyo por parte de nadie. Pero es llamativo. Y es llamativo porque hay que tener en cuenta que Erdogan es el dirigente, es el presidente de un país turco, no es árabe. Comparten la religión, pero para nada la cultura. Y han sido enemigos durante bastante tiempo. Entonces, al hacer esto, es como que Turquía se suma al resto de países musulmanes de la zona, lógicamente. Es llamativo que en zonas más lejanas ha habido muy poca reacción incluso de los musulmanes. Han habido cosas, pero relativamente pocas. Por tanto, esta es la posición de Erdogan. Y finalmente, como me imagino que sabéis, aquí tenemos Naciones Unidas. Antonio Guterres hizo el otro día unas declaraciones diciendo que estaba totalmente en contra de los ataques de Hamas, de las matanzas de Hamas en el sur de Israel, pero que eso era consecuencia de muchos años de acontecimientos y eso le ha valido un enfrentamiento con el gobierno de Israel. Y más lejos todavía, si nos alejamos en el mapa, tanto que ya no se ve en el mapa que tenemos, China dijo claramente que era favorable a la solución de los dos estados, que la guerra no era una buena solución, que se negaba absolutamente, la invasión israelí también, que también condenaba los ataques de Hamas, y que su solución es la de los dos estados, y Rusia, digamos que se ha adherido. Rusia ha tenido una posición muy poco visible durante estos días. Apenas ha habido declaraciones, Lavrov ha dicho alguna cosa, declaraciones muy significativas ni manifestaciones, no. Rusia es como que se ha adherido a la posición de China y de los países árabes de la zona, pero sin liderarlo, para nada. Por otro lado, como sabéis, la Unión Europea ha condenado, como es lógico, los ataques y las matanzas de Hamas, pero está diciéndole a Israel que hay que establecer corredores humanitarios. Se ha acuñado el término pausas humanitarias para poder apoyar con agua, comida, medicinas otra vez a la población de Gaza. Sin eso vamos a tener muchos muertos y no por la guerra, sino por otras razones. La Unión Europea está en ese punto y en las opiniones públicas de los países europeos hay personas más favorables a Israel y personas más favorables a Palestina y por tanto hay también manifestaciones. Y finalmente Estados Unidos, como sabéis, apoya sin fisuras a Israel, aunque parte de la población dice que quiere que llegue comida, que llegue agua, que lleguen medicinas a los palestinos. ¿Están de acuerdo en que Israel ataque? Y si puede, que mate a todos los milicianos de Hamas, pero al mismo tiempo quieren también lo otro. En esta situación, ¿cómo influye en el conflicto? Está influyendo en el conflicto ya directamente porque sobre todo el tema de los rehenes y el tema de la ayuda humanitaria posiblemente están haciendo que Israel no haya atacado de forma definitiva, con todo el ejército todavía, que esté haciendo pequeñas incursiones con objetivos concretos. Hay que fijarse que lo que ha pasado desde que ha empezado la réplica israelí es que han empezado bombardeando, se supone que sitios donde jamás tuviese militantes, puestos de mando, municiones, armas, centros logísticos, pero mucho.
muchísimo, sin importarle para nada que hubiera víctimas civiles o no. Independientemente de quién fuera el responsable del ataque al hospital, a Israel no le importan las víctimas civiles en este caso. Esa es la primera fase, pero está haciendo una segunda fase que es la de atacar con los blindados objetivos concretos que desde el aire son difíciles de controlar o de combatir, atacando con los tanques para destruir cosas concretas. Parece que es una estrategia en la cual, en lugar de tener una gran invasión terrestre a gran escala, muchos tanques, muchos soldados con apoyo, etcétera, etcétera, van atacando objetivos concretos. Antes o después, el ataque a objetivos concretos seguramente se convertirá en una invasión en toda regla, con todo el ejército entrando. Pero por ahora están haciéndolo de esta manera y posiblemente tenga algo que ver que ellos vean la probabilidad todavía de, por un lado o por el otro, por la fuerza o mediante negociaciones, rescatar a parte de los rehenes. Eso puede ser, o puede ser que no. Y también a la presión de Estados Unidos en ese mismo sentido. Pero antes o después seguro que habrá un ataque masivo de Israel. Claro, en este contexto hay que fijarse que llevamos ya 2 semanas desde que Hamas lanzó los primeros ataques en el sur de Israel y mató a toda aquella gente que pudo encontrar. Por ejemplo, casi todos los que pudo matar en el concierto, que lógicamente no se esperaban nada de esto, y atacó a los kibbutz. Llevamos ya más de 2 semanas y el conflicto se está alargando. Conforme el conflicto se alarga, eso favorece a unos y es malo para otros. En general, es malo sobre todo para la población palestina. Hay que fijarse en eso. Los palestinos que viven en Gaza son los que cada vez están peor. Los muertos diarios se incrementan, aunque la fuente siempre es la misma, Hamas, y por tanto no sabemos si las cifras son correctas o no. Pero lo que sí sabemos es que el suministro de agua está prácticamente cortado. El de comida no llega. La energía para los hospitales se va a acabar en cualquier momento. O sea que la situación en Gaza va a ir cada vez a peor. Eso, el principal perjudicado son los palestinos de Gaza, claramente. Conforme más largo sea y mientras no haya corredores humanitarios, pausas humanitarias para ayudarles, la situación va a ir a peor en forma de muertos. No es que sea una cuestión teórica. Son muertos lo que produce todo este proceso, lo que genera todo este proceso. A Israel tampoco le va bien, porque se está creando una opinión, no digo en todo el mundo, pero sí en parte del mundo, contra Israel. Al principio todo el mundo casi todo el mundo estuvo a favor de Israel, porque de alguna forma tenía que replicar a la matanza que había hecho Hamas en el sur de Israel, pero esa opinión se va volviendo poco a poco en su contra conforme esto se alarga, conforme la cantidad de muertos crece y sobre todo conforme la reducción de agua, comida y energía deja en una situación terrible a la población de los palestinos de Gaza. Eso va en contra de Israel, en principio. En principio que nosotros sepamos, salvo que encuentren la forma de negociar con Hamas y conseguir lo que quieren, que es muy difícil. También va, en cierto modo, en contra de todos estos países árabes que van notando, conforme la situación empeora para los palestinos, que la presión en las calles va creciendo. Ya lo de los viernes, ya hay prácticamente manifestaciones en todas las ciudades árabes importantes y va a seguir creciendo. Después de la plegaria hay manifestaciones y eso incrementa la presión sobre los gobiernos, que tienen una posición mucho más alejada de eso, que no quieren un enfrentamiento con Israel de ningún tipo. No lo quieren, pero la opinión pública les puede ir apoyando. A cambio, esto es positivo para Hamas, claramente, porque no sabemos qué es lo que hay en Gaza ahora de Hamas, cuántos militantes tienen, cuántas armas, etcétera, etcétera, pero les permite hasta cierto punto reorganizarse, por un lado, y segundo, mantener contactos por aquí y por allá. Es decir, estar todavía allí disponibles. Esto es positivo para Hamas y es positivo también para Irán, que quiere que cuanto más problemas hay allí, mejor, porque Israel es su gran enemigo. Por tanto, cuantos más problemas tenga, provocados por los palestinos de Gaza, provocados por Hamas o provocados por quien sea, mejor para ellos. Y algunos dicen que también es mejor para Putin de forma indirecta, porque la atención y parte de los recursos de Europa Occidental y de Estados Unidos están concentrados aquí y no se concentran tanto en Ucrania. Ya veremos qué pasa en las próximas horas cuando los demócratas y los republicanos en el Congreso, ahora que ya hay representante republicano, ya hay portavoz republicano, se sienten a discutir la ayuda militar a Ucrania y a Israel. Ya veremos qué es lo que pasa y qué efectos tiene esto. Pero eso lo va haciendo cada vez más difícil. Por tanto, tenemos una situación en la cual el conflicto, el enfrentamiento se va alargando, con un incremento
bastante significativo en el número de muertes, empiezas a sumar, a sumar, a sumar, y son muchos. Y el riesgo de que sean muchos más si no llega ni agua, ni comida, ni energía a toda la franja de Gaza. Entonces, conforme eso empeore, conforme esa situación empeore y la situación se alargue, las reacciones en el mundo, en los países árabes y también en bastantes países occidentales van a seguir creciendo contra Israel, claramente. Aunque apoyan a Israel por el hecho de que, lógicamente, un ataque como el de Hamas con las matanzas tiene que encontrar una respuesta, fijo, pero el apoyo a Israel va a irse reduciendo y se va a ir incrementando el apoyo a los palestinos de Gaza. Entonces, eso plantea una perspectiva en la cual el medio plazo del conflicto, si se llega a un medio plazo, la situación sobre todo de los palestinos, que es lo fundamental, y en menor medida de Israel, se va debilitando. Y en un momento determinado Israel, evidentemente, por ahora no tiene intención alguna de negociar con nadie, pero puede llegar el momento en que tenga necesidad de hacerlo si la presión sigue aumentando. Desde luego no habrá resolución en Naciones Unidas porque Estados Unidos la vetará y por tanto a nadie se le va a ocurrir proponerla, para nada, pero habrá cada vez más presiones y buena parte de la opinión pública mundial se puede poner en su contra según cómo evolucionen los acontecimientos, que es una cosa que os contaremos desgraciadamente más adelante porque nos tememos que esto va a seguir adelante. Pues nada más, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes veáis este vídeo. Si os ha gustado, pues suscribiros a nuestro canal, a esta parte del sótano, la parte de abajo, activáis las notificaciones y los likes. Gracias y buenos lo que sea.